O vamos a iniciar con la oración. Nos colabora la profesora Paula. Muy buenos días a todos. Muy buenos En el días. nombre, gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Oración de la familia caroísta. Señor, haz de nuestra familia caroísta que nuestros ojos vean que tú eres la luz que alumbra nuestro camino, que nuestra alma sienta el gozo de llevarte muy dentro, que nuestro corazón reciba con humildad el amor que tú nos das, que nuestros silencios sean para hablar contigo y escucharte, que nuestras oraciones clamen ante ti el cambio que debemos tener. Señor, queremos vivir bajo tu mirada, caminar sin cansancio hasta encontrarte y así sentir la paz y el gozo que tu infinito amor nos da. Que con nuestro proyecto de vida como padres caroístas logremos ser luz y caridad para todos nuestros hijos. Amén. En Amén. el nombre del Padre, del Hijo, Del- del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muchas gracias, Paula. Entonces, A ustedes, gracias. inspirados en este gran mensaje espiritual, le damos la bienvenida nuevamente y esperamos que podamos aprovechar al máximo este espacio que compartiremos el día de hoy. Le doy la bienvenida a nuestro orientador escolar, el psicólogo Sergio David. Sergio, buenos días. Buenos días, señor rector. Qué pena que estaba verificando la cámara, no sé por qué no me está sirviendo, pero pues acá estoy, ya reviso. Vamos. Bueno, el día de hoy nos acompaña la doctora Claudia Janet Garzón Benavides, quien nos estará realizando el proceso de acompañamiento en la escuela de familia, encaminada básicamente a la sexualidad y pues bueno, ella es la directora de la escuela, de Humanidades y Ciencias Sociales del Departamento de Estudios Sociales de la Universidad de La Salle. Doctora, muy buen día. Buenos días al señor rector, buenos días a todo el equipo del colegio, a los padres de familia que nos están acompañando. En nombre del Departamento de Estudios Sociales, pues agradecemos mucho la invitación para este espacio. Muchas gracias, bienvenida, Claudia. Bueno, entonces, pues el objetivo de la escuela del día de hoy es favorecer una comunicación abierta y consciente sobre la sexualidad y la afectividad responsable entre la familia. Por tanto, pues en adelante le daré la palabra a la doctora y pues estaré pendiente de las dudas o preguntas que tengan en el chat para así poder dar respuesta durante o al final de la presentación. Bueno, muy buenos días. Entonces, vamos a aprovechar este tiempito que tenemos para hablar de un tema muy importante, que es la sexualidad y la afectividad responsable. Es la invitación que nos hace hoy el equipo directivo del colegio. Y frente a eso, pues desde luego es un tema muy amplio que seguramente va a abarcar muchas dimensiones de nuestra vida, en lo familiar, en lo personal, nuestras vivencias de pareja, bueno, una serie de elementos que se vuelven un reto cuando somos padres y madres de familia. Entonces, podemos avanzar a la siguiente, por favor, y un poco es pensarnos esos retos que tenemos. Entonces, les voy a invitar a quienes quieran, si alguien quiere abrir el micrófono, o que cada uno de ustedes en el chat pueda compartir cuáles son esos retos que ustedes creen que tienen nuestros niños y niñas o adolescentes para vivir su sexualidad hoy, con la información que tenemos en el mundo que socialmente hemos construido. ¿Cuáles son esos retos que tienen nuestros hijos para vivir su sexualidad? Y también les invito a que escriban o compartan
cuáles son esos retos que tenemos los padres y madres, qué nos inquieta como padres para formar en sexualidad a nuestros hijos. Y por último, una preguntita, ¿qué retos tenemos como sociedad frente a estos temas de sexualidad? Entonces les invito para que en el chat nos vamos dando el saludito, vamos compartiendo, si hay alguien que quiera compartirlo, puede abrir el micrófono también. Hola, buenos días. Buen día. Mira, creo yo que el principal reto que coincide para hijos y para padres es que los hijos se asesoren en el lugar correcto. Pienso yo que lo más difícil es cuando ellos acuden para solicitar guía o asesoramiento de otro compañero par que sabe tal vez igual o menos que ellos. De acuerdo. Muchas gracias. ¿Quién más se anima? Me gustaría leerlos en el chat. ¿Qué inquietudes, qué retos, por cuáles ya hemos pasado? Bueno, ¿alguien más que se anime en el micrófono? Bueno, amanecimos como tímidos hoy los papás, mamás, bueno, pero es un poco de lo que vamos a hablar ahorita. Yo soy trabajadora social, formada como especialista en desarrollo humano, con un énfasis muy lindo que es la afectividad y la creatividad. También soy magíster en gestión e innovación en instituciones educativas y eso me ha llevado en un camino muy largo de acompañar en diferentes roles a las entidades educativas. Entonces, bueno, también hay un tema que me apasiona, que es todo el tema del acompañamiento terapéutico a familias. Entonces, he podido moverme en unos roles muy interesantes que como terapeuta me han permitido reconocer esas huellas tan importantes que tiene en la vida de cualquier ser humano, sus vivencias en esa dimensión de su vida sexual, pero también los retos, sufrimientos y angustias de padres, madres y cuidadores frente a diferentes situaciones ligadas a la vivencia de la sexualidad en sus hijos. Y como profesora, escucho a niños, a jóvenes, adolescentes, en diferentes contextos, en instituciones de reeducación, en colegios, en universidades, también les he escuchado sobre sus dilemas, sobre sus preocupaciones, sobre sus afectaciones. Y de otro lado, el nivel directivo a cargo de la formación universitaria en roles de dirección y coordinación, pues tengo que afrontar situaciones complejas, procesos disciplinarios, procesos de acompañamiento psicosocial, que es lo que abordan muchas veces nuestros rectores, profesores, orientadores de colegio, cuando quedamos como un poco en shock frente a situaciones que nos retan éticamente, que nos retan como humanos y que nos retan como formadores. Por eso, muy amorosamente se ha pensado este espacio para compartir desde lo que sabemos, pero también desde lo que intuimos y también desde lo que necesitamos y anhelamos. Entonces, bueno, agradezco a quienes se van inspirando en el chat, vamos leyéndolos poco a poco, podemos pasar a la siguiente imagen para un poco invitarles a mirar estos, aquí yo les comparto 4 casitos, ¿sí? Vamos a leerlos, bueno, no sé si hay alguien que se anime y nos lea el caso 1. Doctora, igual mientras que le vamos dando espacio un poquito a los papás para que tomen valentía, digamos, para hablar. Entonces te comento, la señora Mariela Parra nos dice,
Bueno, buenos días. El principal reto tanto para padres como para hijos es el diálogo oportuno y asertivo sobre el tema. Mil gracias. Y la señora Esperanza Duiza nos menciona que el principal reto es toda la información que ellos puedan adquirir a través de redes sociales, que a veces son muy complicadas y que nosotros como padres tenemos que estar ahí supervisando para que no tengan una información errada al respecto. Digamos que hasta ahora, digamos, en el chat es la información que nos ha llegado. Igual también creo que complementa mucho de lo que tú venías hablando. Gracias, Sergio. De acuerdo. Efectivamente, aquí hay un dilema. Entonces, ese diálogo oportuno y asertivo y darle alcance a eso de cómo sabemos cuándo es oportuno y cómo sabemos cuándo es asertivo, ¿cierto? ¿Cómo sería oportuno y asertivo si mi hijo tiene 3 años, o 7 años, o 12 años, o 18 años, o 30 años? Entonces, bueno, voy a proponerles acá algunos casitos de la vida real, de esos que los profesores, que los papás, mamás, vecinos, amigos, terapeutas abordamos a veces. Entonces, este es el caso de una niña que se llama Emilia. Es una niña de 6 años. Y sus profesores estaban muy preocupados porque la niña se aísla mucho, le cuesta mucho socializar en clase y en algunos momentos tiene reacciones muy agresivas con sus compañeros. Entonces, siendo una niña de 6 años, de un momento a otro entra, no sabemos en qué estado reacciona de manera agresiva. Entonces, pues ustedes se imaginarán, pues que somos papás, pues sabemos qué pasa si es nuestro hijo el que es agresivo y por qué, qué pasó, por qué está reaccionando así, o y cuando lo empiezan a aislar porque es el niño que es agresivo, cómo nos sentimos nosotros como padres, cómo se siente nuestro niño o niña porque lo aíslan por ser agresivo. ¿Mm? O cómo nos sentimos si nuestro niño fue agredido o agredida por un niño o niña que tiene estas dificultades de relacionamiento. Bueno, entonces, la historia es muy larga, la historia de Emilia, pero les puedo resumir que haciendo todo el seguimiento con sus padres, familia, sus antecedentes, lo que nos encontramos es que la niña tiene mucha rabia, muchísima rabia, mucha ira con su papá y con su mamá, porque se hacen unas manifestaciones de afecto constantes, permanentes en su presencia, ¿sí? Y eso molesta mucho a la niña. Entonces, bueno, esta situación de Emilia nos invita a pensar que los niños van construyendo unos referentes, van construyendo su identidad y en esa identidad su principal referente es papá y mamá, sea con su ausencia o sea con su presencia. Y idealizan, su mundo es el padre y la madre. Y por eso también guardan tantas rabias. Y muchas de las heridas emocionales que vivimos los adultos tienen origen en esos episodios de infancia, de primera infancia, que quedaron muy marcados. Seguramente Emilia cuando esté grande no se va a acordar, seguramente en las fiestas navideñas la familia se va a reír de cuando Emilia se ponía celosa porque papá y mamá se hacían expresiones de afecto, pero en el fondo hay unas debilidades en la estructuración de ese componente socioafectivo de Emilia por una situación cotidiana en casa. Bueno, tenemos otro caso, el de Mateo. Mateo es un joven de 18 años con una alergia grandísima, unas expresiones de alergia muy grandes que se aceleran con unas crisis de ansiedad. Cuando se estresa, cuando se agota, cuando se agobia, la alergia en todo el cuerpo lo desborda y le impide interactuar con otros. Eso lo frena para relacionarse con amigos porque sale a comer y su alergia es bastante incómoda. Entonces esto le está generando dificultades para relacionarse en muchos espacios. Manifiesta unas crisis de ansiedad y tiene unas dificultades, su ánimo es muy variable. Y bueno, él manifiesta
que tiene una relación pésima con su papá, que ha sido muy conflictiva y que en los últimos 2 años tomaron distancia total. El papá no le habla, no hay contacto. Cuando vamos a ver, entonces, bueno, ¿será que su alergia tiene que ver con su homosexualidad? Y bueno, haciendo todo un seguimiento a su historia de vida, lo que nos encontramos es que él mismo se culpa, está en crisis, tiene más bien, no diría yo una homosexualidad, sino una homosexualidad. No sabe qué le pasa, por qué le pasa, porque se siente distinto, si lo que está sintiendo, sus expresiones de sexualidad son adecuadas o inadecuadas. ¿Por qué muchos hombres mayores lo buscan? Y porque él se siente atraído por hombres mayores, pero al mismo tiempo una crisis tan fuerte con su papá. Y lo que nos encontramos en el fondo es que él tuvo la iniciación de su vida sexual fue a los 9 años con un amigo de más o menos su edad, de 11, 12 años, que era su vecino, ¿sí? Entonces diríamos, bueno, mis ojos de trabajadora social, por ejemplo, me dicen, oh, un abuso sexual. Y cuando miramos, no, fue su vecino a los 12 años, 2 niños que están en una etapa de exploración de su sexualidad, se encuentran juntos, exploran, y entonces él cree que por haber hecho una exploración con otra persona de su mismo sexo, es homosexual. Y todo lo que le ha desencadenado en su vida afectiva, en su personalidad, en las relaciones con su familia, ¿sí? Entonces, realmente es una dualidad en la que está viviendo este joven. Tuvo la orientación oportuna y asertiva. ¿Dónde buscó información? ¿Dónde la busca? ¿Qué tan preparados están sus padres para hablar del tema? ¿De qué hablaban con él antes de los 9 años? ¿De qué hablaban con él a los 9, 10 años? ¿Cómo hablan hoy con él a los 18 años? Bueno, hay un tercer caso que es el de Luis. Tiene 13 años y tiene una novia de 15 años. Bueno, les cuento un poco. Luis decía, yo no quería tener novia, pero es que en el salón todos, y decían, es que usted es esto, es aquello, me juzgaban mucho porque yo no tenía novia, pero profe, es que yo no quería tener novia porque yo soy un niño, a mí qué me importa tener novia a estas alturas. Pero bueno, había una niña que me gustaba, la niña me buscaba mucho y bueno, ahora somos novios. Pero esta niña, que es 2 años mayor que él, empieza a presionarlo para que tengan relaciones sexuales. Y él le dice, no, yo no quiero. Yo soy un niño, a mí no me interesa en este momento de la vida tener relaciones sexuales. Y eso le generó dificultades con su novia, con sus amigos. Pero cuando él estaba preocupado por eso, por fallarle a los amigos, por fallarle a la novia, pero cuando se hace el seguimiento y se escucha y se mira, pues se encuentra una familia con una estabilidad emocional, con unas claridades frente a algunos temas. Entonces encontramos un chico que sí presenta algún conflicto menor porque no me están aceptando, pero tampoco es que me interese mucho que me acepten personas que me están presionando a tener unas vivencias que no me interesan. Entonces lo que encontramos es que este chico tiene unos recursos en su historia personal y familiar, en la solidez de los vínculos de su familia, y son padres separados, por ejemplo, los papás de Luis, pero hay una estabilidad y un acompañamiento, hay unos referentes claros que hacen que él pueda poner límites y decir no o decir sí, ¿sí? Bueno, y tenemos el último caso, que es el de Fernanda, una chica de 17 años, recién ha cumplido sus 17 años, pero está pasando por una crisis muy difícil para adaptarse a su nueva vida universitaria. Siente que el tiempo no le da, siente que no es la universidad, siente que no es la gente, rechaza mucho las figuras de autoridad con los profesores, todos le caen mal. Entonces es una persona que se aísla mucho, que evita todos los espacios grupales, que evita todos los escenarios colectivos.
ha pensado en retirarse y ni siquiera ha completado el primer semestre, o que más bien estudiar una carrera virtual donde no tenga nada que ver con nadie, ¿sí? Y en el fondo, pues lo que encontramos es que es una persona que tiene le cuesta hablar de ella, le cuesta reconocerse, le cuesta aceptarse en un medio, reconocer a sus pares, ¿sí? Y lo que nos encontramos en su historia personal es que hay una situación de abuso sexual a los 6 años. ¿Qué tipo de abuso sexual? Bueno, un tocamiento, un roce de parte de un tío que en algún momento, en un momento de juego, tuvo un roce con sus genitales sobre la niña, ¿sí? Entonces diríamos, ay, no fue tan grave, ¿sí? Muchas personas, ay, no, eso no es tan grave, eso no es tan terrible. Pues para ellas, para Fernanda, queda interiorizada una información donde ella se siente objeto, donde ella se siente maltratada, donde ella no sabe qué lugar tiene con su tío, con su familia, con su cuerpo, con el lugar con habitar su cuerpo, y esto le genera unas crisis muy complicadas de sociabilidad. Entonces, quisiera invitarles a compartir impresiones sobre estos casos que son reales en el chat, si ustedes quieren. Y mientras tanto, compartirles que en el fondo de todo esto, lo que quiero compartirles es que hoy como sociedad tenemos un reto. Aumenta el suicidio. Las empresas están alarmadas porque hay una crisis de humanidad. Hay personas muy talentosas con un desarrollo de competencias del saber muy importantes, con 1, 2, 3, 4 carreras, con una capacidad cognitiva, inventiva muy sólida, pero con una capacidad de relacionamiento muy débil. Y miremos acá en estos 4 casitos dónde pueden estar las razones de esa crisis mundial que estamos teniendo, que hace que nos esté costando relacionarnos con otros, que hoy día preferimos cuidar o atender animales, a atrevernos a construir vínculos de pareja o atrevernos a construir unos vínculos saludables con nuestros hijos. Entonces, esa es la invitación de formarnos e informarnos en estos temas. Podemos ir a la siguiente imagen, por favor. Y entonces aquí pues hay un recorderis. Yo sé que esto lo hemos visto en el colegio algunas veces o bueno, otras campañas, pero es recordar que la sexualidad no se limita a la genitalidad. La sexualidad tiene que ver con cómo nos movemos por el mundo, cómo transitamos la vida desde lo femenino o desde eso masculino que vamos construyendo, cómo lo femenino y lo masculino está en equilibrio en nuestro interior, ¿sí? Cómo el sexo biológico con el que nacemos, pues no nos determina como personas, ¿sí? Se puede ser hombre o se puede nacer siendo hombre o siendo mujer de acuerdo a nuestros genitales, pero hay unas construcciones sociales, ¿sí? Esto no es el demonio que se mete a nuestra casa, no son castigos de Dios, son construcciones sociales que vamos haciendo donde nuestra identidad de género se va consolidando y vamos decidiendo cómo mostrarnos ante la sociedad como mujeres o como hombres, ¿sí? Nuestras expresiones de género que tienen que ver con nuestra corporalidad, cómo habitamos nuestro cuerpo, cómo nos vestimos, qué roles queremos tomar, de acuerdo a una sociedad que nos ha enseñado unos roles determinados. Y nuestra orientación sexual, que es lo que no nos define como personas. Yo puedo tener relaciones sexuales y puedo tener unas interacciones con hombres y puedo tener interacciones afectivas con mujeres y puedo tener
estar en algún momento en crisis. Y lo más complejo de todo esto que estamos hablando es que así como el muñequito que estamos viendo acá en la imagen, pues no somos hechos de retazos. Yo no, digamos que la gran crisis no es si me gustan o no los hombres o las mujeres, o si tengo unas relaciones sexuales satisfactorias o no. Aquí es cómo transitamos la vida y cómo construimos una identidad y una integralidad. No somos un retazo. Yo no puedo tener una sexualidad o una orientación de mi género en la cabeza, otra en el cuerpo, otra en la expresión. No, soy un ser integral. Y creo que ese es el reto más grande que tenemos como sociedad y como adultos que formamos a otros en nuestro rol de padres y madres o en nuestro rol de cuidadores. ¿Cómo aportamos a que estas nuevas generaciones vivan en integralidad y no tengan que vivir en esas dualidades? Hoy día el inicio de relaciones sexuales está entre los 9 y los 12 años. El inicio de consumo de sustancias psicoactivas está entre los 7 y los 10 años. Entonces, ¿dónde estamos los adultos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no nos estamos dando cuenta? Nos damos cuenta cuando nuestro hijo nos dice soy homosexual a los 18, 19 años, o tiene una crisis, o tiene una infección de transmisión sexual, o un embarazo no deseado, o a los 30 o 35 cuando dice tengo una vivencia de sexualidad frustrada, no logro consolidar una vida de pareja, o estoy viviendo una sexualidad ligada a la violencia, al maltrato, o mi manera de disfrutar la sexualidad está asociada más bien al comercio, a la trata de personas. Entonces, aquí la invitación, cuando formamos hijos, lo que estamos es formando nuevos ciudadanos, nuevos seres sociales. ¿Cómo los estamos formando? Esa es nuestra gran responsabilidad como padres, madres y cuidadores. Vamos a la siguiente, por favor. Y entonces un poco en esa sintonía que vamos logrando también con el colegio y desde las apuestas del Departamento de Estudios Sociales de la Universidad de La Salle, encontramos la importancia de la afectividad. La afectividad, bueno, tiene que ver con el diccionario, lo miramos, tiene que ver con el mundo de los afectos, los sentimientos, pero básicamente yo lo resumo con el equilibrio. Tener la capacidad de identificar y de gestionar las emociones. Las emociones, ira, las básicas, ira, miedo, tristeza, alegría. ¿Qué tanto en casa aprendemos de eso? ¿Qué tanto las gestionamos? O yo soy la que digo, no, yo pues intento estar tranquila, súper bien, me mantengo con úlcera y gastritis, pero todo bien. Mi colon está que revienta, pero no, pues yo realmente nunca estoy triste, pues tampoco estoy alegre, tampoco estoy feliz, tampoco estoy brava, pero mi colon ya no da más. Entonces, es una invitación a trabajar en la inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional también tiene que ver con la inteligencia de los vínculos, la inteligencia social, la empatía, la escucha, y es algo que tiene que ver con el entrenamiento. Nosotros hoy día, digamos que una de las inversiones más grandes que se hacen en casa, en nuestros presupuestos familiares, tiene que ver con la inversión que hacemos en salón de belleza y en gimnasio, y algunos pues en alimentación saludable. Pero ¿dónde está la inversión que hacemos en la inteligencia emocional, la inteligencia social, la inteligencia vincular? Para cultivarnos, para cultivar ese equilibrio en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestras interacciones. Es mucho más fácil a veces tomar distancia, aislarnos, vivir individualmente, no atrevernos a relacionarnos con un otro y tampoco cultivarnos para hacerlo. Entonces, aquí quiero recordarles un poco el tema de desde dónde se construye la identidad de un ser humano, y tiene 3 elementos. Uno, la identidad esperada, lo que socialmente se espera en una época y en un contexto determinado de un niño o niña que está creciendo. Lo que la familia marca, lo que la familia enseña, aunque no se lo digamos, nuestros niños y niñas traen esa información.
durante la gestación, en las células nuestras, hay una información que se la pasamos a nuestros hijos. Entonces, a veces no es necesario hablarles de muchas cosas porque ya la información ellos la traen incorporada. En esa estructura de construcción de identidad está esa posibilidad y esa autonomía que nuestros niños tienen para construir de su propia identidad. ¿Qué tomo de mi familia? ¿Qué tomo de la sociedad? ¿Qué tomo de la información que me está llegando? Y aquí es donde es tan importante educar en ese equilibrio de sus sentimientos, ese equilibrio con sus pensamientos, ese equilibrio en su ser, ¿sí? No puede ser que nos digan, ah, no, es que lo importante es que usted sea feliz, pásela bien, no se ponga con contemplaciones de nada, usted pásela chévere. ¿Mm? O lo que tú quieras, donde tú quieras, como tú quieras, y no te importan los demás. Una serie de discursos que a veces como familia usted pelee por lo suyo, usted sea de carácter, no se frene por un otro. O sea, una cantidad de discursos que nos llevan a segmentar, a clasificar, a excluir a las personas por sus sentimientos, por su afectividad y no hacernos cargo de la propia. Podemos ir a la siguiente imagen, por favor. Entonces, trabajar en esa afectividad, en equilibrio con la sexualidad, pues es una dualidad, yo les decía, la sexdualidad, porque tenemos una sociedad de consumo y tenemos una sociedad donde el principal negocio, la principal fuente, lo que mueve la economía hoy en el mundo es la guerra, la violencia. Pero la segunda fuente es todo el comercio de lo sexual, la sexualización de todas las formas de interacción, ¿sí? En el cine, en las novelas, en las redes sociales, en la música, en todos los escenarios. Si no le ponemos contenido bastante sexualizado y un poco denigrante a la música, pues no vende. O a la novela no vende, o a la película no vende. Tenemos que cruzarlo para que venda. Entonces aquí es donde está un poco esa sociedad un poquito hipócrita, y lo hablábamos hace unos días con el equipo directivo del colegio, es cómo mitificamos. Y se nos convierte un mito formar a los niños, se nos convierte un mito hablar de ciertos temas de sexualidad, pero en el fondo como adultos, ¿cuál es el rol que estamos tomando? ¿Cómo estamos viviendo esa sexualidad nosotros mismos? ¿Cómo nosotros mismos consumimos un tipo de información? ¿Cómo nosotros hacemos parte de comercios? ¿Cómo patrocinamos comercios? ¿Sí? Para mí es muy triste. Hoy en día en la universidad recibimos jóvenes para apoyarles en su proceso de orientación vocacional y la respuesta es, como OnlyFans me va mejor. ¿Sí? Entonces dice, pero ¿de qué familia vienen? ¿De qué sociedad? ¿Dónde estaban? O sea, el ser humano es su capacidad de generar un dinero y un dinero basado en vender su integridad sexual. ¿Será que esta persona alguna vez en la vida va a disfrutar realmente de su sexualidad o solamente va a tener plata? ¿Sí? Yo les digo a los chicos, no hay pobre más pobre que el que solo tiene plata. ¿Mm? Y entonces, la pregunta en el fondo es, ¿qué lugar ocupa la sexualidad en nuestro proyecto de vida? ¿Sí? Y quiero resumirlo acá con una rueda de la vida que todos en algún momento seguramente nos hemos acercado, y es recordar que nuestra vida tiene unas dimensiones todas igual de importantes, todas el éxito de un ser humano, de un proyecto de vida, está en el equilibrio que pueda tener en esas dimensiones de su vida. Entonces, muchas compulsiones al placer y a satisfacer placer con sexualidad o a tener que intercambiar placer con satisfacción sexual tienen que ver con el desequilibrio en estas áreas vitales, porque seguramente no estamos preparados para tener vivencias de pareja saludables, equilibradas, dignas.
Seguramente no estamos teniendo nuestros tiempos de ocio, de reconocimiento, de encontrarnos en un construir con otros. A veces no hemos encontrado una vocación que nos lleve a ser plenos, a tener una realización en nuestro escenario laboral. El tipo de amistades que construimos no siempre son las amistades que nos ayudan a dignificar nuestra existencia, a lograr nuestras metas, sino que más bien nos enredan un poquito la vida, nos frenan, nos truncan en esos proyectos personales. Y entonces es recordar un poco, por ejemplo, el mensaje que nos transmiten algunas culturas orientales, que no hablan de sexualidad, sino de la energía espiritual sensible. Y nos hablan que tenemos 8 canales energéticos. Entonces, que el canal de riñón, que el canal de corazón, y entonces quienes de pronto nos hemos acercado a la acupuntura decimos, venga, pero yo dije que me dolía la cabeza y me pusieron una aguja en un pie. O no, es que yo tengo mis problemas de obesidad y entonces me llenaron la oreja de agujitas. Y entonces aquí, digamos que en lo que se basa es que hay unos canales energéticos y que donde hay estancamiento de esos canales, pues hay obstrucción de la energía y por eso enfermamos. Entonces, de obstrucción de la energía, ¿cómo así? Claro, eso tiene que ver con la gestión emocional, con las expectativas sociales que tenemos. Ya entiendo que mis sentimientos, mis pensamientos, mis emociones tienen que ver entonces con mi estado físico, que mi cuerpo habla. Y entonces, ¿qué tipo de comunicación asertiva y oportuna yo tengo con mi cuerpo? Y entonces nos dicen, bueno, hay 8 canales energéticos, pero hay uno que los nutre y los entrecruza a todos, y es el de la energía espiritual sensible. ¿Cómo así? O sea que la energía sexual, lo que aquí llamamos energía sexual, es lo que nutre el resto de mis canales energéticos. ¿Y eso cómo se nutre? Bueno, pues tiene que ver con el camino de la evolución espiritual. Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado hablar del Kama Sutra. Me imagino que no lo han visto. Pero quisiera contarles que el Kama Sutra es un libro muy, muy, muy antiguo. Era un libro sagrado de miles de páginas que traducía o a lo que se entraba. Había otro que se llamaba el libro del emperador amarillo, de hace miles de años, que hablaba de cómo regular la salud y el equilibrio para evolucionar, o sea, cómo lograr una evolución espiritual. Y entonces decía, bueno, tenemos que aprender a canalizar nuestra energía espiritual sensible, es decir, nuestra energía sexual. Y entonces, en el camino de la vida, eso se fue contaminando, le fueron borrando el contenido, el sentido, y nos quedamos con las imagencitas que circulan ya en un meme, en una imagen muy comprimida, donde lo que importa es la posición del cuerpo. O sea, nos reducimos a nuestra dimensión más animal, donde solamente es una posición en la que nunca vamos a lograr placer. Realmente, las podemos ensayar todas el tiempo que no vamos a lograr placer porque no estamos trabajando en el equilibrio emocional, espiritual y en esa construcción de identidad y de integridad que somos como seres humanos, ¿sí? Como cuando comemos obsesivamente, ¿cierto? Yo puedo comer y comer y comer desbordadamente todo lo que aparezca. Puedo consumirme todos los cigarrillos, ya no es suficiente una cajetilla, necesito 10, 12, necesito, ya no es suficiente una pepita para sentirme en éxtasis o en tranquilidad, sino que necesito 20 pepitas y no lo logro. Igual pasa con el sexo, hay una compulsión muchas veces o esas vivencias de genitalidad que se reducen a la al cuerpo, a la genitalidad, pero que desligan mi ser, desligan mi espíritu, desligan mi integridad como ser humano, y en esa medida nunca voy a lograr el placer, el bienestar, el equilibrio. Y entonces aquí es donde viene ese reto como papás y mamás, porque si no lo vivimos nosotros, si no lo encontramos nosotros, si no le hemos dado un lugar en esta rueda de la vida, la sexualidad no aparece. Y era curioso, preparando esta presentación, caí en cuenta
¿Por qué en nuestra rueda de la vida la sexualidad no tiene lugar? Porque hace parte de ese mundo oculto. Y como está en lo oculto, tiene que mantenerse en lo oculto para que siga dando plata, obviamente, y para que desde allí se maneje el poder y muchas decisiones y se hagan muchas manipulaciones. Pero darle lugar a la sexualidad cruzada con nuestra salud física, mental, cruzada con nuestra espiritualidad, con nuestras construcciones de pareja, con nuestras construcciones de familia, ser o construirnos desde lo femenino y el equilibrio con lo masculino que habita en nosotros, es un reto. Es un reto porque si no lo entendemos, no lo logramos, no nos formamos nosotros para eso, ¿cómo vamos a lograr que un niño a los 5 años o a los 10 o a los 15 lo haga? ¿Sí? A veces no se trata tanto de hablarles, de explicarles y de darles información, sino más bien de esas vivencias que se aprenden desde el ejemplo. Podemos ir a la siguiente imagen, por favor. Y entonces ahí la pregunta es, ¿quiénes son los referentes para la vivencia de sexualidad en nuestro proyecto de vida? ¿Sí? Que es parte de las inquietudes que ustedes ponían en el chat hace un momento. ¿Dónde buscan ellos información? Los amigos, las redes sociales, pero pues resulta que ellos están, así no estén buscando, así ni siquiera tengan curiosidad, se encuentran saturados, bombardeados, diría yo, por información con la música que están escuchando en este momento, con los videos de las canciones que son tendencia en este momento, las novelas, las películas, las series. Ahí está, ni siquiera necesitan estarlo conversando. Estamos bombardeados y saturados de una información que está completamente sexualizada y que está ligada a un sistema de venta de la dignidad, de venta del cuerpo, de la corporalidad, donde no habitamos los cuerpos de manera consciente, sino que nuestros cuerpos se vuelven mercancías, se vuelven objetos para satisfacer a otros, con pago o sin pago, pero para satisfacer a otros, no para que los habitemos y no para que trascendamos. Siguiente imagen, por favor. Y entonces, la invitación a esas imágenes que vimos ahorita, esos no sean los referentes de la formación de sexualidad en nuestros niños. Si mi niño a los 7 años o a los 5 años, ¿qué música es la que está escuchando? ¿Qué contenidos son los que está escuchando? ¿De qué hablamos en casa? Cuando yo mando a dormir mi niño a las 8 de la noche, ¿qué me quedo viendo yo en el computador, en el celular o en el televisor? Entonces, el centro de la invitación de hoy es que la sexualidad es una construcción social. ¿Sí? Eso es claro, pero que ha de ser construida en dignidad. Entonces la pregunta es, yo padre, yo madre, yo cuidador de un menor de edad, formando a una nueva generación de seres humanos, los estoy educando en dignidad, los estoy formando para que vivan una sexualidad y un plan de vida en dignidad, basado en el gozo y en la plenitud, porque entonces nos vamos al otro lado. El sexo es pecado, es malo, es indebido, de eso no se habla, se vuelve tabú y gracias a eso pues aumenta el comercio. Pero también aumentan las enfermedades, pero también aumentan una cantidad de personas que han negado la vivencia de su sexualidad y habitan un cuerpo de mujer o de hombre sin ser ni equilibrar su femenino y su masculino, con unas crisis de identidad sexual impresionantes. Tienen relaciones sexuales con mujeres, con hombres, con niños, con animales, con aparatos, y no lo logran porque no buscan y buscan, pero no saben qué están buscando. Por lo tanto, nunca van a lograr un estado de gozo y de plenitud ligado a ese equilibrio de su vivencia sexual. Entonces, hay dos elementos que para construir un proyecto de vida centrado en la dignidad y en el gozo y plenitud que nos permite la sexualidad tiene dos componentes, bueno, muchos más, pero yo ahorita solo me quiero referir a dos, la ética y la estética. La estética no es si me veo bonita para atraer a un otro.
Si mi cuerpo es interesante y atractivo para un otro. Si necesito hacerme una inversioncita para quitarme aquí, ponerme allá, para ser más atractiva y generar más placer para un otro, sino una estética del cuidado, del respeto, donde el otro no es solamente un cuerpo o un objeto de placer, sino donde el otro es un ser humano, con sentimientos, con emociones, con una historia personal. Entonces no es el ensayo, no es el pelo, decimos ahorita, el pelo, con el que salgo, con el que tengo una interacción, es un ser, ahí hay una historia de vida que se está cruzando con una historia de vida, seguramente con mis inseguridades, seguramente con mis temores, seguramente con mis vacíos, seguramente con mis frustraciones, seguramente con mi incapacidad de expresar. Y tiene una ética que tiene que ver con el cuidado de la vida en todas sus formas. Entonces el otro no es un objeto, yo no soy objeto de nadie, yo no soy el objeto de placer de un otro, yo no tengo por qué estar a escondidas, yo merezco un lugar y merezco una vivencia en equilibrio de mi afectividad con mi sexualidad, ¿sí? No dependo de un otro para tener el placer, el bienestar en mi vida o el equilibrio en mi vida sexual. Pero también tengo en la afectividad pues unos niveles de formación, o sea, hay unos asuntos que me, que me recuerdan que hay un proceso, que formarme para vivir la sexualidad en equilibrio tiene que ver también con esas huellas y ese camino y ese ambiente en el que estoy. Es un ambiente cotidiano. Entonces la pregunta es, ¿estamos formando a nuestros niños y niñas en la incondicionalidad y en la protección? O sea, nuestros niños se están sintiendo protegidos, cuidados, amados. Ah, es que sabe que yo lo amo porque yo le compro y le doy todo lo que necesita. ¿Sí? O soy capaz de dedicarle el tiempo, soy capaz de definir mis prioridades para estar el tiempo que lo requiere, para escucharlo, para dar los abrazos. He dado los abrazos adecuados, las caricias adecuadas, esa nutrición afectiva, ¿está o no está? O soy de las personas que da la espalda, o soy de las personas que evade. Eh, La autonomía, estoy formando a mis hijos para la autonomía, les enseño a tomar decisiones, a que se sientan seguros, a que aprendan a poner límites y no a punta de consejos, sino desde el ejemplo, no diciéndole que es un berraco y que no se tiene que dejar de nadie, sino que se atreva a sentir con el otro y a construir con el otro. Y en esa medida que tanto aporto, los niños entre los 4 y 6 años viven en una etapa de homosociabilidad. Entonces los niños tienen en referencia y juegan más con niños, las niñas más con niñas, pero ahí les llenamos de una cantidad de estereotipos. Los niños no deben hacer esto, las niñas no deben hacer aquello, las niñas deben tener tales juguetes, los niños no pueden coger tales otros juguetes. Y luego viene la etapa entre los 6 y 8 años de la heterosociabilidad, donde ellos empiezan a hacer conciencia de un otro. La gran mayoría de personas que viven en celotipias o en unas crisis de sexualidad muy grandes tuvieron dificultades en esas etapas de la homosociabilidad y la heterosociabilidad, porque los aislamos o porque los presionamos o porque les generamos demasiada presión o porque los saturamos de información o porque les llega una información muy sexualizada y en esa medida, pues, tienen barreras, tienen dificultades. ¿Cuánto tiempo van a lidiar con esas dificultades? Seguramente toda la vida. Y teníamos las posibilidades de en 2, 3, 4, 5, 6 años en que los acompañamos en su infancia, haberles dado las bases para que vivieran unas sexualidades plenas, gozosas y dignificantes. Siguiente imagen, por favor. Bien, gracias. Bueno,
Entonces aquí recogiendo un poco esas recomendaciones que hacemos, pues por un lado es que enseñamos con el ejemplo, ¿no? Definitivamente. No es fácil hablar de ciertos temas. Por eso es necesario leer, documentarnos, no solamente ver videos. Bueno, algunos videos educativos nos ayudan, algunos videos que nos hablan del equilibrio entre la sexualidad y la espiritualidad, la afectividad, también la parte biológica, todo el componente de salud, pues será muy importante sin duda, ¿sí? Pero apropiarlo en nosotros. Cuando nuestros niños nos ven en equilibrio, pues es mucho más fácil hablar con el ejemplo que encontrar los momentos oportunos o las palabras oportunas. La sexualidad plena, educarnos para vivir sexualidades plenas. Muchas veces a nosotros nos formaron para, para vivir sexualidades centradas en la genitalidad y no en el desarrollo de la dignidad y la integralidad del ser, no para ser plenos, equilibrados, sino para tener momentos de gusto, de placer y nos confundimos creyendo que placer eran ciertos intercambios donde el otro es objeto o yo soy objeto de un otro, ¿sí? O de una otra. Entonces, vivir sexualidades plenas implica aprender a conocernos y evolucionar en un reconocimiento de lo espiritual, en un reconocimiento de lo afectivo, en una estética de las relaciones, donde hay cuidado de la palabra, donde hoy día asociamos, por ejemplo, haciendo una investigación con parejas, con mujeres y hombres adultos en temas de sexualidad, cómo el placer estaba ligado a eventos violentos, golpes, o palabras soeces, o eventos asociados a la suciedad, ¿sí? Entonces, decimos, bueno, ¿dónde es que estamos aprendiendo? ¿Cómo es que estamos aprendiendo que la violencia y el maltrato en todas sus formas tiene que ver con el placer? ¿Sí? Ahí es donde está un poco, y eso, de eso no se habla, de eso no se puede hablar, porque es mito, porque es malo, porque es como que estamos incitando, pero realmente como sociedad tenemos una ignorancia grandísima en esa construcción de la dimensión de la sexualidad. Las crisis de sexualidad que viven hoy nuestros jóvenes los están alejando de vivir sexualidades plenas y dignas. El problema no es si mi hijo es homosexual o no, el problema es si está teniendo relaciones dignas. Para mí es asombroso, he trabajado con personas homosexuales, pero es muy triste encontrar muchachos de 16, 18, 20 años teniendo relaciones sexuales, a veces con pagos de por medio, con hombres mayores de 50 años. Entonces, el problema es la preocupación de papá y mamá es que fue homosexual. A mí me preocupa más que tenga unas relaciones donde hay dominio de poder, donde un hombre que aparentemente tiene una familia, es heterosexual y juzga a los homosexuales, busca y paga por tener sexo con jovencitos. ¿Mm? Entonces, eso es más inquietante para mí como sociedad. Es preocupante, requiere que los adultos o que las personas que formamos como padres o como profesores, pues revisemos qué está pasando. Otra recomendación es recordar que la identidad se construye y se construye permanentemente. Toda la vida estamos en construcción de identidad y esa construcción de identidad implica exploraciones, pero que esas exploraciones no pueden invadir o transgredir a otros. ¿Sí? Yo construyo mi identidad y mis referentes a partir de lo que veo, de las personas con las que interactúo, pero el otro no es un tubo de ensayo, no es para que yo manipule. Bueno, voy a tener una relación sexual con una mujer, a ver qué se siente, a ver si sí me gustan las mujeres o no. Voy a tener una relación con un gato, a ver si me gusta o no, pues porque no sé, realmente no tengo mi identidad sexual. Entonces tenemos una cantidad hoy día de identidades sexuales. Y unos reclamos donde buscamos tanto que no sabemos qué estamos buscando, ¿sí?
Y el problema entonces es de fondo, es que no hay referentes. No hay referentes claros, lo que hay no nos convence, los jóvenes dicen, es que los adultos viven en la hipocresía total, me lo decían unos estudiantes hace unos días, viven en la hipocresía total, entonces estamos cansados de eso, entonces nosotros vamos a construir nuestra propia identidad y anulamos completamente a nuestros referentes adultos, llámense padres, madres, jefes, profesores, etcétera. ¿Sí? Entonces, es un llamado a cómo estamos aportando a construir esa identidad, cómo desde nosotros como adultos nos seguimos trabajando, cómo como adultos no tenemos que tener las respuestas todas perfectas, todas 10 sobre 10, sino que vamos construyéndolas con ellas y nuestros hijos tienen conciencia de que somos seres en construcción, pero que las búsquedas y las construcciones que hacemos pues se hacen en dignidad. Otro elemento tiene que ver con la expresión afectiva, que es la que se vuelve efectiva, cuando se expresan los afectos, cuando un niño puede distinguir entre un abrazo saludable, seguro, respetuoso, dignificante, de inmediato reconoce el abrazo o la caricia o el tocamiento que no lo es. Independiente de que tenga una relación o no con esa persona. Al CAPIF, no sé si ustedes conozcan, el CAPIF es ese centro de atención de violencias. En Palo Quemado hay uno muy central, temas de violencias sexuales. Y es muy triste que llegan muchos profesionales, personas con toda la formación diciendo, es que me metió tal cosa porque tenía tal fantasía sexual, es que me pegó de esta manera porque mi pareja tenía tal otra fantasía sexual y yo no quiero que esa relación se acabe porque hay un patrimonio muy grande construido. Entonces decimos, esto no tiene que ver con que yo sea de estrato 1 o 2 o que tenga solamente la primaria o que ni siquiera la primaria tenga. Están llegando casos muy aberrantes en personas que son formadas, que son de un nivel económico y educativo alto y decimos, ¿qué pasa con las expresiones afectivas y efectivas? Hemos construido unas relaciones con unos lenguajes demasiado vulgares, demasiado soeces, que ya nos cuesta reconocer cuando nos tratan bien o cuando hay un maltrato de por medio en la vivencia de nuestras sexualidades. Y cuándo es placer y cuándo no lo es, nos cuesta porque seguramente nos vamos alejando de eso. Entonces, enseñarles a los niños desde que nacen con abrazos afectivos adecuados, en equilibrio, con límites, nos va a ayudar a que cuando ellos sean adultos no estén buscando en otros adultos en desequilibrio lo que no han encontrado en casa. ¿Sí? Personas que necesitan demasiado abrazo, personas que necesitan como en una desnutrición afectiva, demasiada atención, necesito que me contestes 1700 WhatsApp al día, necesito que estemos conectados 32 horas al día, porque es que si no es que ya no me quieres, porque si no es que ya no me adoras, es que unas obsesiones y unos apegos que cuando vamos a mirar cuál era el referente de afecto que tuvo esa persona, pues encontramos unos vacíos muy grandes. Y por último, pues la cultura del cuidado. Necesitamos hacernos cargo como sociedad de la cultura del cuidado, de cuidar a los otros, de cuidarnos a nosotros mismos en los vínculos que establecemos, de cuidar las posibilidades de expresión que tenemos, las fuentes de placer que hay en nuestro cuerpo, que no están solamente en los genitales, cómo se vuelven esos escenarios de cuidado para interacción con el otro, cómo cuidamos la palabra, cómo cuidamos el momento, cómo amamos el lugar en el que estamos, las personas con las que estamos y lo que hacemos con esas personas o en esos lugares, ¿sí? Cómo esa cultura de cuidado tiene que ver con la protección de la vida y no solamente con del cuidado errado, donde decimos, es que yo a mi niño le compro en el mercado los condones para que no vaya a dejar embarazada a nadie. O por cuidado yo pagué el aborto de la niña a la que mi niño embarazó.
¿Mm? O por cuidado yo llevo a mi niña y le mando poner un dispositivo que le va a dañar seguramente. Nos aterramos. Niñas con dispositivos intrauterinos a los 12 años y los cánceres de útero cada vez en personas más jóvenes, desde los 30 años. Ah, pero eso fue un acto de cuidado de su papá y su mamá que la llevaron para evitarse un embarazo, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, ¿dónde está esa cultura del cuidado? ¿Sí? No, no en lo que hay afuera, sino más bien en lo que se cultiva dentro. Un niño, una niña emocionalmente estable, sano afectivamente, no va a buscar interacciones que no sean sanas, que no le dignifiquen. Va a vivir las etapas en el momento que le corresponde y de una manera equilibrada, de una manera gozosa, de una manera digna. ¿Mm? Entonces, con esto cierro estas pues, reflexiones que compartimos desde el Departamento de Estudios Sociales con ustedes y bueno, escuchamos pues, las inquietudes que hayan. Siento que esas cosas. Bueno, pues por ahora, doctora, antes de darle espacio, mientras que le vamos dando espacio a los papitos y mamitas a que puedan participar o las personas del colegio que de pronto nos quieran aportar un poco a este espacio, pues nada, me pareció como supremamente interesante y pues la información creo que va a precisamente a esas dudas o a esa información que como tú decías, mitificamos muchas veces en cuanto a la sexualidad, ¿sí? Y creo que parte de las situaciones que muchas veces se presentan en el contexto de la crianza, digamos que no encasillemos propiamente al Colegio Miguel Antonio Caro, sino en el proceso de la crianza, porque si hay algo que es verdad y es que la crianza no trae manuales, hay muchos estilos, maneras, formas de poder interactuar con nuestros hijos y dar esos procesos de crianza, pero en cuanto a la sexualidad sí creo que es muy difícil llegar a tener puntos de acuerdo entre las familias. Pero dentro de este contexto, creo que, pues bueno, si bien tú hablabas de enseñar con ejemplo, la sexualidad desde el ser, la identidad, la construcción de la identidad, y todo esto que mencionabas en las recomendaciones, como yo si tengo, por ejemplo, un niño de 8 o 9 años, que por esa interacción homoparental, ¿cierto? Que mencionabas, ¿cómo yo le digo que eso que él siente que de pronto él dice, me gusta mi compañero, me gusta mi compañera, no realmente es un gusto, sino más bien es una construcción de un vínculo, pero cómo llegar a eso, ¿no? Porque nosotros lo entendemos y siempre nos toma algunos años llegar a ese entendimiento, pero cómo llegar a darle un claro ejemplo ante esa situación con un niño de 8, 9, 10 años y decirle, no es gusto, hijo, sino es más bien un vínculo que estás construyendo, pero que realmente lo entienda como un vínculo y que le estoy validando su emoción, no que se la estoy invalidando, pues. De acuerdo. Recordemos que en la etapa de 8 años ellos empiezan a vivir esa heterosociabilidad, es decir, darse cuenta que ser hombre o ser niño es diferente a ser niña y que hay gustos, hay interacciones distintas. Hablarlo claramente ayuda, pero pues el problema es que no sabemos cómo hablarlo tan claramente, qué palabras usar o qué tan. Pero algo en lo que ellos sí se fijan mucho es en las interacciones que nosotros tenemos. Entonces, yo, mamá, ¿qué tantos amigos o amigas tengo y cómo me relaciono con esos amigos o amigas? Ah, es que mi mamá se emborrachó con el amigo o con la amiga. Se emborrachó, entonces aquí ya, ¿qué tipo de relaciones construimos? No, mi mamá sí comparte una copa de vino, un vaso de jugo, un vaso de agua y disfrutan igual y se mantiene dentro de los límites de un respeto y hay unas construcciones y no le ponemos un misterio a que mi mamá tenga amigos o amigas, porque en esos mitos entonces, no, es que yo soy mamá y no puedo tener ni amigos ni amigas.
y no me puedo relacionar con nadie y no evito, yo soy solo mamá. Ahí le estamos dando un mensaje errado a nuestros hijos. El mejor referente, cómo nos relacionamos con un otro, cómo sí, yo sí puedo tener mi pareja y puedo tener muchos amigos y puedo tener muchas amigas y puedo compartir dentro de unos límites de respeto, de cooperación, de solidaridad, es decir, hago unos lazos y unos vínculos que son gozosos, que son dignificantes, y no desde la prohibición, y no desde el esconder, y no desde idealizar esas figuras maternas o idealizar esas figuras paternas, ¿sí? Como en el caso que veíamos de Emilia, las expresiones de afecto en la pareja son importantes, son necesarias. Nuestros hijos necesitan, el referente que tienen de vida de pareja es el que ven en los más cercanos, en las personas con las que conviven. Entonces, ¿qué tipo de vivencias tengo y qué tanto yo sé distinguir momentos, espacios y lugares? Entonces, hay unas expresiones de afecto en la pareja, pero hay unos espacios de intimidad y privacidad de la pareja que no mezclo los momentos, ¿sí? Entonces, todo eso es importante para los niños. Entonces, hablarles y decirles, mira, no todas las personas con las que tú sientes afecto, tú sientes mucho cariño por tu amiguita Sara, por tu amiguito Felipe, y es un amor lindo de amigos que no tiene que llegar a una genitalidad, por ejemplo, que no está relacionada con tocamientos. Donde pueden haber abrazos, donde pueden haber caricias y hay formas de acariciar con la palabra, con la risa, con mensajes, pero que no necesariamente involucran unas interacciones en lo sexual. Entonces, poco a poco se va acompañando y como que, digamos que de acuerdo a los momentos se va dando la orientación, pero finalmente somos el espejo en el que ellos todo el tiempo se están viendo. Bien, doctora. Bueno, la señora Consuelo nos dice que muy interesante el tema y pues muchas gracias por tu respuesta. Digamos que otra situación que me parece que también es importante es para los papás que tienen chicos un poquito más grandes y habláramos de la adolescencia y todo lo que va acompañando ese proceso. Y es, bueno, ya mi hijo inició su vida sexual y yo no sé, o sea, nunca me enteré cuándo la inició, mi hijo o mi hija, no sé cuándo inició su vida sexual. eh, y me sorprende esa situación porque de pronto lo encuentro en una situación un poco incómoda en casa, o de pronto la mamá de su pareja o papá los encuentra en una situación incómoda en la casa de su pareja. Entonces, ¿cómo abordar, digamos, esa situación? Porque realmente, pues, muchas veces se tiende es como a satanizar el hecho de, pero no a escuchar el por qué, ¿no? Entonces, como finalmente, desde otra perspectiva ya de un muchacho un poco más grande, como ¿cuál crees tú que sería la mejor opción para abordar esa situación sin que de pronto la sexualidad se convierta en un delito? ¿Cómo lo estaba haciendo? ¿Cómo estaba haciendo eso? ¿Cómo fue capaz de algo así? Quisiera como preguntarte eso. Yo he encontrado extremos, ¿no? Terrible, cómo fue capaz, eso no se hace, la casa se respeta. Y el otro extremo, yo le pago el motel o yo me voy y le dejo el lugar solo y le digo qué, cómo, porque me parece que hay que hablar claramente, porque me parece que, sí, esos extremos. Y yo resumo algo, yo soy madre de dos adolescentes. Y entonces, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿cierto? Y otra cosa es cuando yo soy profesora y le puedo decir a un estudiante, y otra cosa es de puertas adentro a mi casa, ¿cierto? No, todo eso que con facilidad se le dije a un estudiante, seguramente de puertas adentro a mi casa a veces me cuesta. Pero voy a un principio básico y es algo que comparto en diferentes escenarios y de lo que me convenzo y es que yo me baso en que
bueno, cuando le pregunto a chicos cuál es la edad en que ustedes inician, y me estoy dando cuenta que están iniciando su vida sexual entre los 9 y los 12 años. Y eso me asusta, me aterra, porque si miramos el proceso de maduración del cerebro, de todas las funciones cerebrales, es decir, esa formación biológica, y me decía un médico alguna vez, es que el bebé se forma y por su tamaño tiene que salir del cuerpo de la mamá, pero sigue madurando, él sigue en formación y eso lo hace vulnerable y frágil. Y requiere que tenga, debería ser, yo le decía, pero ¿por qué no sale hasta que esté bien formadito? Y me decía, porque dura 21 años. Sus huesos, su piel, sus células, pero especialmente su cerebro se está formando hasta los 21 años. Tendría que la mamá estar embarazada a 21 años. Entonces, ahí yo hice un clic y decía, caramba, si el proceso de formación biológica termina a los 21 años, quiere decir que ahí empieza el proceso de maduración. La pregunta es, ¿tomamos entonces decisiones inteligentes antes de los 21 años? Y entonces, como mamá, mi conclusión es que antes o sea, ¿cuándo inicia la vida sexual? Pues yo no sé, debería ser después de los 21 años, cuando uno pueda tomar decisiones inteligentes y cuando uno pueda asumir la responsabilidad de lo que hace y dice, vive y siente. Cuando uno ya es consciente. Entonces, por eso es que me aterra que un niño a los 9 años diga, he iniciado mi vida sexual. ¿Es consciente de eso? ¿Es consciente de tantas cosas, ni de su afectividad, ni de su sexualidad, ni de lo que es y lo que no es placer, ni de lo que es él mismo en relación a un otro? Es el momento de iniciar una vida sexual, pero más preocupante es qué ambiente hay, qué información lo circunda, que hace que a los 9 o 10 años esté buscando o curioseando usando a un otro. Cuando digo a los 12 o 13 años, tienen sus vivencias a los 17 años, una vivencia de sexualidad, y entonces, claro, están en la casa. Biológicamente hay una etapa de maduración de todo su aparato reproductor, sus hormonas están en un proceso de adaptación, acomodación que les lleva a sentir intensamente muchas cosas. ¿Sí? Cuando pasamos los 35, 40 ya nos sentimos, sentimos en otra intensidad, en otra frecuencia, en otro nivel, y entonces decimos, bueno, ese desborde de emocionalidad que hay en la adolescencia, cómo está regulado con la inteligencia emocional y la inteligencia vincular, y cómo nuestros hijos son capaces de poner límites. Está igual de evolucionada su curiosidad y su capacidad de exploración sexual con su curiosidad y su capacidad de exploración espiritual. Les hemos generado esos mismos espacios. En lo afectivo, les hemos generado esos espacios de exploración y autorreconocimiento, o solamente la exploración y el autorreconocimiento ha sido a nivel genital, ¿sí? Esa es la gran pregunta, esa es la gran inquietud con los jóvenes. Entonces, más allá, si están en la casa, si están en otro espacio, el joven sabe identificar los espacios y cuando hay límites los tiene claros y sabe cuándo es el momento y el lugar para cada escenario vital, para compartir con sus amigos, para compartir con su pareja, para estar él solo, para interiorizar, para explorar en su cuerpo, en su emoción y en su sentimiento. Jóvenes emocionalmente estables, sanamente, afectivamente protegidos, formados, tienen la capacidad de entender los espacios, los momentos y los lugares. Desafortunadamente, cuando no es así, el chico viene desbordado y se vuelve culpa de los padres y se vuelve culpa de los profesores, y los profesores y los padres salimos a deberle a este joven que está totalmente desbordado y que no es capaz de asumir ni la responsabilidad, ni el cuidado de sí mismo, ni el cuidado del otro,
que su proceso de maduración cognitiva, emocional está un poquito más lenta, más perturbada que en otros casos, y es preocupante. ¿Sí? Porque finalmente se toman decisiones trascendentes, abortos, enfermedades, infecciones de transmisión, unas sexualidades completamente enmarcadas en maltrato, en violencias, que si eso es en su primer ciclo de vida, ¿cuáles son las bases que está sentando para sus etapas futuras? ¿Sí? Yo lo vivo en la universidad cada rato con estudiantes que aplazan el semestre o dejan de estudiar. Es más, engañan a los papás haciéndoles creer que van a la universidad, cogen la plata del semestre y realmente están inmersos en unos dramas impresionantes, con intentos de suicidio, con un consumo abusivo de sustancias psicoactivas, porque tienen unos dramas emocionales y afectivos muy fuertes, porque alguien los está extorsionando con las imágenes sexuales que ellos incluso sin consentimiento compartieron, o a veces con consentimiento las compartieron, pero ahora los están manipulando con eso. Entonces era como que no sabíamos qué estábamos buscando, por eso probamos de todo, y en eso nuestra dignidad quedó al piso. Y es una persona que va a arrastrar con unos dramas emocionales y afectivos impresionantes. Entonces, definitivamente acompañar un poco y estar como muy atentos y muy conscientes de que nuestros hijos están en un proceso de maduración constante, transmitir tranquilidad, seguridad, pero así como buscamos información de métodos de anticoncepción, también trabajamos en ellos la espiritualidad, la afectividad, ¿sí? Tener vínculos sólidos es muy importante para no confundirnos, ¿sí? No confundir una amistad sólida, no necesariamente tiene que haber pasado por una cama. ¿Sí? Ese tipo de, que la calidad de los vínculos que se construyen es algo tan importante, inclusive para las personas adultas. O sea, una pareja adulta, por ejemplo, en sus procesos de separación, se confunden muy fácil y vuelven a ser adolescentes en una búsqueda desenfrenada, pero no saben qué están buscando y en eso nos estrellamos y hacemos daños muy grandes. Vale, listo, sí, señora. Bueno, pues como te dije, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu intervención. El espacio del día de hoy es muy interesante, sobre todo como lo hemos hablado. Son temas álgidos para trabajar en casa y digamos que tú nos has dado una perspectiva supremamente interesante de cómo abordar ciertos aspectos de la crianza, de la afectividad, de la sexualidad con los niños. Eh, entonces, pues bueno, finalmente quiero como a las personas asistentes, a los papitos y mamitas que nos ayuden, por favor, diligenciando la encuesta de satisfacción que en este momento el ingeniero Juan Carlos nos acaba de dejar en el chat y pues bueno, darle espacio al rector para que él nos pueda dar su intervención final. Muchas gracias, doctora Claudia. Realmente ha sido muy interesante los aportes que hemos recibido el día de hoy. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. Sí, señor, lo escuchamos bien. Muchas gracias. Decía doctora Claudia, muchas gracias por los aportes realmente muy interesantes. Creo que hemos aprendido bastante y nos queda tarea grandísima para seguir siendo modelos de referencia, ejemplo con nuestros niños y jóvenes. Creo que la reflexión ha sido profunda en el sentido de que tenemos la gran responsabilidad de seguir acompañando en esa construcción del proyecto de vida, que no solamente es para nuestros niños y jóvenes, sino también para nosotros en general. Y ese justamente es el propósito desde la escuela de familia del colegio, permitir que día tras día nos vayamos actualizando, nos vayamos capacitando y estemos en sintonía pues con todos los riesgos psicosociales a los cuales está expuesta la humanidad. Así que espero que también todos los asistentes hayamos aprendido y la invitación es para que sigamos
formando parte de esta comunidad, una comunidad activa en construcción permanente y en educación también permanente. Muchas gracias a todos por la asistencia, por la participación, y estaremos entonces en contacto y pendientes de la evaluación que cada uno va a diligenciar para seguir también construyendo nuestro proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.